Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de vida. Lo que voy a contar aquí fue algo que presencié desde dentro y que todavía me deja un nudo en el estómago cuando recuerdo cada detalle. Ese día estábamos reunidos en la sala grande del bufete porque íbamos a revisar por primera vez la estrategia de defensa del caso de Laura, un caso complicado que ya traía tensión de sobra. El ambiente era serio, todos preparando documentos y revisando contratos, cuando de repente la puerta se abrió de golpe. Era el juez Armando Vargas, entrando como si el lugar le perteneciera y esperando que todos se acomodaran a su ego. Lo primero que hizo fue mirar a la mujer que estaba sentada en la punta de la mesa. Una mujer negra elegantemente vestida, revisando papeles con calma. Yo vi en sus ojos que él asumió algo inmediato, que ella era una asistente cualquiera. Lo que pasó en los siguientes segundos fue incómodo de ver, porque él ni siquiera preguntó quién era. Simplemente levantó la mano y con ese tono autoritario que usaba incluso fuera de los tribunales, le pidió que trajera un café como si fuera lo más normal del mundo. La sala entera se tensó, pero nadie dijo nada. Yo estaba de pie al lado del archivador y juro que sentí como el aire se cortaba. La doctora Sofía Lemos levantó la mirada con una tranquilidad que no tenía nada de arrogante, pero sí de firmeza profesional. Le respondió que no era la persona encargada del café y que, si lo necesitaba, podía indicarle dónde conseguirlo una vez que terminaran de hablar de la defensa de su esposa. No fue una respuesta grosera, solo correcta, pero bastó para que el juez se enfureciera. El juez cambió de color al instante. Se puso rojo, luego casi morado, como si no pudiera aceptar que alguien le hablara sin agachar la cabeza. Y lo digo porque lo vi claramente. Lo que lo molestó no fue la frase, fue que ella no se mostró intimidada. Ahí soltó la peor frase que he escuchado en un ambiente profesional. Una mujer negra no me dará lecciones en mi propio caso. Nadie respiró. Algunos abogados bajaron la mirada, otros se hicieron los ocupados revisando carpetas, pero todos escuchamos cada palabra. Y sin embargo, Sofía no se movió, no tembló, no levantó la voz, no retiró la mirada. Se quedó ahí, mirándolo como quien ya conoce ese tipo de reacción y no se sorprende porque sabe exactamente de dónde viene. Justo cuando el silencio se hacía insoportable, la puerta volvió a abrirse y Laura entró apurada. Al ver la tensión en la sala, no saludó a su marido, ni siquiera lo miró primero. Caminó directo hacia Sofía como quien reconoce una autoridad real, no una imaginada. Y ahí lo dijo sin titubear, que la doctora Sofía Lemos era la abogada que había contratado, la única persona capaz de sacarlos del desastre. El rostro del juez pasó del enojo al pánico en cuestión de segundos. Era como ver caer una máscara. Se quedó mudo, entendiendo, por fin, que todo lo que él era, su reputación, su fortuna y su futuro, estaban en manos de la mujer que acababa de humillar. Y Sofía, con la misma calma del principio, solo dijo que, si ya había terminado con las interrupciones, tenían un caso difícil que empezar a trabajar. Después de esa frase de Sofía, el ambiente cambió por completo. Yo recuerdo ver al juez Armando quedarse quieto, como si hubiera perdido el control del cuerpo por un momento. No estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara sin gritos ni pleitos, y mucho menos alguien que él había subestimado desde el primer segundo. Se quedó mirando los documentos sobre la mesa como si recién se diera cuenta de que no entendía nada del caso y que por primera vez en años no era él quien tenía la última palabra. Mientras tanto, Sofía seguía revisando el expediente como si nada hubiera pasado, mostrando una profesionalidad que dejó claro quién realmente sabía lo que estaba haciendo allí. A mí me impresionó mucho
cómo Sofía manejó todo sin perder la compostura. Ella empezó a explicar la situación legal de Laura de un modo directo, sin dramatismos, pero dejando claro que el caso era grave y que cualquier error podría costarles no solo dinero, sino cárcel. El juez intentó interrumpirla un par de veces, pero cada vez que abría la boca, ella seguía con la exposición, como si él no estuviera acostumbrado a mandar. Era la primera vez que veía a Armando Vargas escuchando sin poder imponerse, y se notaba que aquello lo estaba desarmando por dentro. La sala ya no giraba alrededor de él, giraba alrededor de Sofía. Laura, por su parte, estaba claramente avergonzada por la actitud del marido, aunque intentaba disimularlo. Cada vez que Sofía mencionaba un punto crítico del caso, ella asentía con preocupación, como alguien que sabe que tomó la decisión correcta al contratarla, pero que ahora tenía que lidiar con el orgullo herido del esposo. Yo la miré un par de veces y pude ver que estaba nerviosa no solo por el caso, sino por cómo iba a reagir Armando cuando estuvieran a solas. Aún así, ella eligió quedarse cerca de Sofía, demostrando confianza, como si necesitara que el marido entendiera de una vez por todas que no podía seguir tratando a las personas como inferiores. Mientras la reunión avanzaba, el juez comenzó a cambiar lentamente de postura. Ya no estaba recostado en la silla, ya no cruzaba los brazos, ni hacía ese gesto típico de superioridad que usaba incluso cuando escuchaba testimonios en el tribunal. Ahora estaba inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas, como alguien que finalmente comprende que necesita ayuda. Lo más curioso fue ver cómo, cada vez que Sofía hablaba, él la miraba con una mezcla de desconfianza, vergüenza y, aunque le costara reconocerlo, respeto. Era evidente que estaba lidiando con su propio ego, pero también con el miedo real de perder todo lo que había construido. Ese día, por primera vez, el juez que siempre había humillado a todos se encontró obligado a escuchar. A medida que Sofía avanzaba con la explicación del caso, algo quedó muy claro para todos nosotros. Ella conocía cada detalle mejor que cualquiera en la sala. No tenía necesidad de levantar la voz ni de exhibirse. Simplemente mostraba dominio total del material. Eso incomodó al juez aún más, porque él siempre había sido la persona más preparada en cualquier sala donde entraba. Pero no ese día. Ese día, mientras él revisaba desesperado unas hojas que no entendía del todo, Sofía respondía con seguridad a cada pregunta, incluso a las que él hacía intentando demostrar superioridad. Era casi doloroso ver cómo cada intento suyo por recuperar el control solo servía para evidenciar que estaba muy por debajo del nivel de ella. En un momento, Sofía le pidió firmar una autorización para acceder a unos documentos que serían claves en la defensa de Laura. El juez tomó el papel, pero sus manos estaban tensas. Yo estaba cerca lo suficiente para ver el temblor leve en los dedos, ese que aparece cuando alguien percibe que no es más quien manda. Él miró el papel como si estuviera aceptando una derrota personal, pero finalmente firmó. Y cuando lo hizo, Sofía no comentó nada, ni siquiera lo miró como quien ganó algo. Solo siguió con el procedimiento, como si aquel gesto no fuera más que un paso necesario, pero para él fue un golpe de realidad. Fue el momento en que entendió que, quiera o no, dependía completamente de ella. El silencio que siguió después de la firma fue uno de los más incómodos que ya viví en ese bufete. Sofía organizaba los papeles, Laura respiraba hondo intentando mantener la calma, y el juez simplemente miraba la mesa sin decir nada. Era como si estuviera revisando toda su vida en segundos. Su carreira, sua autoridade, sua reputação. Todo eso agora parecia frágil. Eu poderia jurar que, en ese momento, él recordó cada vez que había tratado mal a alguien por puro prejuicio. Y tal vez, por primera vez en décadas, sintió que ese comportamiento tenía un precio real. No uno simbólico, sino uno que podía destruirlo por completo.
Cuando la reunión llegó a su parte más técnica, Sofía decidió explicar los riesgos del caso de un modo directo, sin suavizar nada. Ella mencionó cifras, documentos faltantes, contradicciones en los testimonios y la urgencia de corregir cada detalle antes de que la fiscalía hiciera un movimiento más agresivo. Yo puedo decir con certeza que el juez escuchó cada palabra, no porque quisiera, sino porque estaba aterrorizado. Y ahí ocurrió algo que nadie esperaba. Él comenzó a hacer preguntas, no para cuestionar, sino para entender. Preguntas humildes, como cualquier cliente común. Fue la primera vez que vi al juez Armando Vargas, el hombre que siempre se creía por encima de todos, colocarse al nivel de alguien más. Y todo eso fue consecuencia directa de la postura tranquila, firme e inquebrantable de Sofía. A medida que avanzaba la reunión, Sofía pidió que revisáramos unos documentos digitales que la empresa de Laura había enviado esa misma mañana. Con total tranquilidad, conectó su computadora al proyector y empezó a explicar cada punto con una claridad que dejó a todos en silencio. Yo observaba al juez que por primera vez no parecía estar pensando en cómo imponerse, sino en cómo no perderse. Tenía la mirada fija en la pantalla, siguiendo cada dato que Sofía señalaba, como si recién estuviera entendiendo la gravedad real del problema. Era evidente que había pasado de la soberbia a la preocupación en cuestión de minutos. Hubo un momento que me quedó grabado. Sofía se acercó al juez para mostrarle un error importante en uno de los contratos. No lo hizo con ironía ni con intención de humillarlo. Simplemente le señaló el punto con profesionalismo. Pero el juez se tensó de inmediato, como si la cercanía lo confrontara de una manera mucho más profunda que cualquier argumento. Él no estaba acostumbrado a que una mujer, y menos una mujer negra, pudiera corregirlo sin miedo. Ese gesto sencillo le desmontó todas sus ideas preconcebidas, y aunque intentó mantener la postura, se notaba que la situación le pesaba más de lo que quería admitir. Laura intervino varias veces para aclarar detalles administrativos que complicaban aún más el caso. Sofía la escuchaba con atención real, tomando notas, haciendo preguntas directas y manteniendo un respeto genuino que contrastaba fuerte con el modo en que Armando trataba a cualquiera que considerara inferior. Ver esa diferencia en vivo fue impactante. Laura se apoyaba en 1900. Sofía con confianza, como alguien que por fin encuentra a la persona correcta para sostener un problema grande. Y el juez, aunque no decía nada, se daba cuenta de eso. La manera en que sostenía el bolígrafo, con los dedos tensos, mostraba que estaba tragando su propio orgullo. Cuando Sofía terminó de explicar el panorama general del caso, pidió que hiciéramos una pausa de unos segundos para reorganizar ideas antes de definir las tareas urgentes. Ese gesto tan humano contrastó con la tensión acumulada en la mesa. Vi al juez cerrar los ojos un instante, como si necesitara recomponer su expresión antes de seguir. Laura agradeció a Sofía con un susurro y Sofía simplemente asintió, sin buscar protagonismo. Fue ahí cuando entendí que ese día no se trataba solo de una estrategia legal. Era un choque frontal entre el prejuicio de un hombre poderoso y la lucidez tranquila de una mujer que no necesitaba levantar la voz para ponerlo en su lugar. Después de ese momento, Sofía pidió revisar unos documentos confidenciales que Laura había traído en una carpeta separada. Cuando Laura los colocó sobre la mesa, el juez hizo un gesto para tomarlos primero, como siempre hacía, pero Sofía se los retiró suavemente antes de que los alcanzara. No fue un gesto brusco, pero sí lo suficiente para marcar que ella estaba a cargo. Yo vi cómo al juez se le endureció la mandíbula, pero aún así se contuvo. Sofía explicó que esos documentos debían ser analizados con extremo cuidado porque contenían
detalles que podrían cambiar por completo la estrategia. Mientras hablaba, el juez mantenía las manos entrelazadas, como alguien que intenta controlarse para no cometer otro error. En cuanto Sofía comenzó a leer esos documentos, la sala quedó completamente en silencio. Se escuchaba solo el ruido del papel al pasar. Ella iba subrayando secciones, anotando fechas y comparando información con unos archivos digitales que tenía abiertos en su computadora. Lo impresionante era la velocidad con la que conectaba una cosa con otra. Mientras ella hacía eso, el juez la observaba con una mezcla de asombro y tensión, como si no estuviera acostumbrado a ver a alguien trabajar a ese nivel tan minucioso sin alardear. Yo creo que él se dio cuenta por primera vez de que nunca había estado frente a alguien tan preparado y que su prejuicio lo había dejado ciego ante esa realidad. En un punto, Sofía levantó la vista y dijo que había encontrado una contradicción grave en uno de los informes presentados por la empresa. Laura soltó un suspiro, como si el mundo se le viniera encima de nuevo. Pero antes de que el pánico se expandiera, Sofía aclaró que esa contradicción, bien usada, podría servir para demostrar que ella había sido manipulada dentro de la compañía. El juez abrió los ojos sorprendido, como si no entendiera cómo un problema podía convertirse en una ventaja. Sofía lo explicó con paciencia, sin hablarle como a un niño, pero tampoco como a un superior. Y eso, para él, era un golpe directo al orgullo, pero también una lección que no podía ignorar. Fue entonces cuando el juez, por primera vez desde que había entrado en la sala, se inclinó hacia adelante y preguntó, con voz baja, casi insegura, ¿qué necesitaban hacer para aprovechar esa oportunidad? Ese fue el momento en que entendí que el poder había cambiado de manos por completo. El juez, que siempre había dado órdenes, ahora preguntaba cómo ayudar. Sofía respondió con profesionalismo, explicando los pasos y dejando claro que sería un proceso difícil. Él asintió, sin discutir, sin intentar imponerse, solo aceptando. Y ver eso, viniendo de un hombre que nunca aceptaba la guía de nadie, fue una de las cosas más fuertes que presencié ese día. Después de analizar esa nueva pista, Sofía pidió que limpiáramos la mesa para reorganizar todo el material. Fueron unos segundos de silencio mientras cada uno movía papeles y carpetas. Pero el juez se quedó quieto, como esperando que alguien le dijera qué hacer. Sofía lo miró de forma muy breve, sin dureza, pero con una autoridad natural, y le dijo que colocara a un lado los documentos que ya no eran útiles. Él lo hizo al momento, sin cuestionar. Yo nunca lo había visto obedecer una instrucción así de simple, sin intentar demostrar que sabía más. Ese gesto, que para cualquier otra persona sería insignificante, para él representaba una rendición interna que seguramente le costaba admitir. Con la mesa despejada, Sofía empezó a crear una línea cronológica del caso. Usó notas adhesivas, marcadores de colores y una precisión casi quirúrgica para ordenar cada fecha, cada decisión, cada movimiento interno de la empresa. Laura observaba todo con una mezcla de esperanza y miedo, porque cada pieza que Sofía colocaba dejaba claro lo cerca que había estado de caer sin saberlo. El juez también seguía la línea con los ojos, intentando entender cómo se había armado aquel laberinto legal. Y aunque noté que algunas cosas lo superaban, él no interrumpió. Por primera vez, desde que lo conocía, estaba escuchando para aprender y no para imponerse. En un punto crítico de la explicación, Sofía señaló un movimiento financiero que había sido reportado de manera sospechosa. Laura llevó una mano al rostro, claramente angustiada, pero Sofía le pidió que no se adelantase al miedo. Le explicó, con un tono firme pero empático, que ese movimiento podría demostrar que alguien dentro de la empresa actuó deliberadamente para incriminarla. El juez parpadeó varias veces,
entendiendo recién ahí que el caso era mucho más profundo de lo que imaginaba. Yo pude ver cómo su expresión iba cambiando, como si cada pieza de información nueva removiera un poco de la arrogancia que siempre lo acompañaba. Fue entonces cuando el juez se hundió en la silla y dejó escapar un suspiro largo, uno que solo escuchas de alguien que finalmente admite que no está en control. Laura lo miró con cierto alivio, porque quizás era la primera señal de humildad que él mostraba en meses. Sofía, por su parte, no reaccionó exageradamente. Simplemente continuó, explicando el siguiente paso con la misma calma de siempre. Y yo, viéndolo desde afuera, entendí que ese día no solo estábamos presenciando un proceso legal, estábamos viendo cómo un hombre poderoso tenía que desmontar, pieza por pieza, la versión inflada que había construido de sí mismo. Todo gracias a una mujer que ni siquiera levantó la voz para ponerlo en su sitio. Cuando Sofía pidió una breve pausa para que todos pudiéramos procesar lo que habíamos visto, el juez se levantó de la silla con una rigidez que dejaba claro que estaba agotado. Caminó hasta la ventana y se quedó allí, mirando hacia afuera como si buscara aire. Yo estaba cerca y pude ver cómo apretaba las manos, como alguien que intenta contener una mezcla de vergüenza y miedo. Laura se acercó unos pasos, pero no lo tocó. Parecía darle espacio, quizá porque también sabía que ese golpe al ego era grande. Sofía, mientras tanto, revisaba sus notas sin demostrar impaciencia. Yo tuve la impresión de que ella entendía perfectamente lo que estaba pasando dentro de él, aunque no dijera nada. Cuando volvimos a la mesa, Sofía retomó la conversación como si nada hubiera ocurrido, lo cual fue un alivio para todos. Ella explicó que necesitaríamos reunir declaraciones de empleados clave para respaldar la defensa. En ese momento, el juez preguntó quién debía encargarse de eso. Su voz sonó diferente, más baja y menos desafiante. Sofía no dudó. Dijo que ella manejaría las entrevistas técnicas, que Laura debería revisar algunos documentos personales y que él tendría una tarea muy específica. Cuando Sofía lo señaló, el juez se enderezó, casi como un reflejo de viejo hábito de autoridad. Pero lo que ella pidió lo tomó por sorpresa. Quería que él permaneciera completamente fuera de cualquier contacto con la empresa para evitar sospechas. Ahí entendió que, por primera vez en su vida, le estaban pidiendo quedarse al margen. El juez tragó saliva antes de responder. No estaba acostumbrado a que lo excluyeran, ni siquiera por razones estratégicas. Era evidente que la idea lo incomodaba profundamente. Pero Sofía explicó con calma por qué era necesario. Si él intervenía, el caso podría interpretarse como manipulación o abuso de poder. Yo vi cómo él respiraba hondo, como si intentara tragar el orgullo a la fuerza. Finalmente dijo que entendía y que haría lo que fuera necesario. Ese lo que fuera necesario no sonó arrogante, sonó sincero, casi vulnerable. Era la primera vez que lo veía renunciar voluntariamente al control. Después de asignar las tareas, Sofía pidió que todos anotáramos los plazos y las prioridades. El juez tomó su cuaderno, pero sus manos seguían tensas. Yo creo que, en ese momento, estaba procesando algo más que instrucciones legales. Estaba enfrentándose a la idea de que su comportamiento, sus prejuicios y su actitud habían puesto en peligro no solo a su esposa, sino también su propia reputación. Sofía, por su parte, continuaba dirigiendo la reunión sin un solo gesto de superioridad, y ese contraste, su calma frente al desconcierto de él, solo hacía más evidente quién realmente estaba preparado para lidiar con el caos. Ese día, el juez aprendió una lección que nunca imaginó que vendría de alguien a quien subestimó desde el primer segundo. Cuando la reunión parecía avanzar hacia una parte más técnica, Sofía pidió que observáramos un patrón extraño en los correos internos de la empresa. Mientras ella explicaba,
El juez intentó acercarse para ver mejor la pantalla, pero su postura revelaba cierta inseguridad. Era como si quisiera mostrar interés sin parecer perdido, aunque todos sabíamos que estaba procesando la información a un ritmo mucho más lento que el de Sofía. Aún así, ella no lo miró con condescendencia ni buscó exponerlo. Simplemente explicó cada punto con claridad, como quien está acostumbrada a guiar a personas con distintos niveles de entendimiento. Y eso, paradójicamente, parecía incomodarlo aún más, porque demostraba que Sofía no necesitaba hacerlo sentir mal para demostrar que sabía más. En un momento, el juez hizo una pregunta que, sinceramente, era algo obvia para cualquiera que hubiera leído el expediente completo. En otro contexto, Sofía podría haber respondido con impaciencia, pero no lo hizo. Le explicó el punto con calma, incluso mostrando en la pantalla el documento donde se aclaraba esa duda. Yo vi cómo el juez bajó la mirada un segundo, avergonzado. No porque no entendiera, sino porque por primera vez estaba siendo tratado como un cliente común, sin privilegios, sin ese trato especial al que estaba acostumbrado solo por su apellido o su posición. Y la sala, aunque en silencio, sentía esa tensión. Fue un instante que dejó claro que su autoridad no servía de nada allí. Laura, que había estado callada por unos minutos, se acercó a la mesa para revisar unos documentos con Sofía. Lo hizo con una confianza que contrastaba con la rigidez del juez. Ella asentía, preguntaba, buscaba aclaraciones. Todo desde un lugar de humildad que Armando no tenía. Ese contraste se hizo evidente cuando Sofía elogió la claridad de unas notas que Laura había traído. Yo noté cómo el juez miró a su esposa, casi sorprendido de verla ser reconocida por algo que él no había aportado. Era como si entendiera de golpe que había subestimado también a la persona que decía amar, y eso lo dejó aún más incómodo. Fue un momento silencioso, pero muy revelador. Cuando retomamos la revisión de los correos, Sofía explicó cómo una serie de mensajes internos mostraban manipulación clara contra Laura. Mientras hablaba, el juez fruncía el ceño, como si estuviera procesando no solo la información, sino también el hecho de que su esposa había sido usada por gente en la que él confiaba más que en ella. Ese golpe fue visible. Su postura se aflojó, su expresión cambió. Y por primera vez en toda la mañana pareció realmente preocupado por ella más allá del apellido o la reputación. Sofía lo notó, pero no comentó nada. Simplemente continuó el análisis, demostrando que para ella lo importante era el caso, no el ego herido del juez. Y yo creo que ese profesionalismo lo desarmó aún más que cualquier frase directa. Después de revisar esos correos, Sofía pidió que analizáramos unas grabaciones de reuniones internas que podían aportar más claridad al caso. Laura se tensó al reconocer algunas voces, pero Sofía le aseguró que no necesitaba revivir nada sola, que lo irían revisando paso a paso. El juez, por primera vez, mostró un gesto de incomodidad que no tenía que ver con el orgullo, sino con culpa. Él sabía que muchas veces había ignorado las preocupaciones de su esposa, creyendo que exageraba. Y ahora, escuchando cómo la mencionaban en esas grabaciones, con desprecio y manipulación evidente, su expresión se ensombreció. Sofía pausó el audio en un punto clave y explicó con calma por qué ese fragmento sería determinante en la defensa. En ese instante, el juez se inclinó hacia adelante como si quisiera acercarse a la verdad que había evitado por tanto tiempo. Yo estaba sentado casi frente a él y pude ver cómo tensaba la mandíbula, como si cada palabra en esas grabaciones fuera un golpe directo a su ego. Era evidente que le costaba asumir que había sido injusto con Laura, que su arrogancia lo había vuelto ciego a señales que ahora parecían obvias. Sofía, sin embargo, jamás lo miró con juicio.
Solo le explicó el contenido de manera profesional, enfocándose en lo que significaba legalmente. Esa falta de reproche parecía desconcertarlo más que cualquier crítica abierta. Cuando la grabación terminó, Laura respiró como si hubiera estado conteniendo el aire por minutos. Sofía le preguntó si estaba bien, y Laura asintió, aunque sus ojos decían otra cosa. El juez la miró, pero no dijo ninguna palabra, como si entendiera que no merecía consolarla después de haber dudado tanto de ella. Fue Sofía quien retomó el rumbo de la conversación, explicando qué pasos seguirían y cómo podían usar esa grabación para demostrar que Laura había sido víctima de un juego corporativo lleno de trampas. Yo vi al juez mover la cabeza lentamente, como aceptando que Sofía tenía razón en absolutamente todo, incluso en áreas donde él creía ser intocable. Después de esa explicación, Sofía pidió que hiciéramos una pausa para tomar agua y despejar un poco la mente. Laura se levantó despacio y fue hacia la ventana, claramente afectada por todo lo que había escuchado. El juez caminó detrás de ella, pero se detuvo antes de acercarse, como si no supiera si tenía el derecho de consolarla. Esa duda, viniendo de él, decía mucho. Sofía lo observó de reojo, no con superioridad, sino con la serenidad de alguien que ya había visto ese tipo de transformación muchas veces. El momento en que una persona orgullosa se da cuenta de que ha fallado a quienes más debería haber protegido. Fue un instante silencioso, pero cargado de un significado enorme. Después de 1900, esa pausa, todos regresamos a la mesa con un silencio raro, como si cada uno necesitara ordenar sus emociones antes de seguir. Sofía no presionó a nadie, simplemente esperó a que todos tomaran asiento y retomó el tema con la misma firmeza tranquila que había tenido desde el inicio. Ella empezó a explicar cómo estructurar una defensa sólida usando las pruebas que ya teníamos, y mientras hablaba, el juez tomaba notas con una concentración poco habitual en él. Yo pude ver que su letra temblaba y poco, como si le costara aceptar que estaba aprendiendo de alguien a quien había despreciado hacía menos de una hora. Pero aún así, no dejó de escribir ni de escuchar, porque sabía que no podía permitirse perder un solo detalle. Laura parecía un poco más segura, quizá porque Sofía había logrado darle herramientas concretas en medio del caos. Cada vez que Sofía mencionaba un nuevo punto, Laura asentía y hacía preguntas que mostraban que, a pesar del miedo, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. El juez la observaba en silencio y hubo un momento en el que su mirada se ablandó, como si recién estuviera entendiendo todo lo que ella había estado cargando sola. Sofía interrumpió esa tensión emocional explicando cómo sería el cronograma de los próximos días, con tareas específicas para cada persona. Y fue ahí cuando el juez, con voz baja, dijo que haría su parte sin interferir. Ese sin interferir sonó casi como una disculpa disfrazada. Sofía entonces pidió revisar un correo específico que ella creía crucial. Abrió su computadora, proyectó el mensaje y empezó a explicar por qué ese detalle podía desmontar la narrativa que acusaba a Laura. El juez se inclinó hacia adelante, muy atento, como si quisiera absorber cada palabra para no quedar atrás. Yo lo observaba y era evidente que ya no estaba actuando por ego, sino por necesidad. Su esposa estaba en riesgo real y la única persona capaz de salvarla era justamente la mujer que él había humillado minutos antes. Si eso no te hace replantearte tu comportamiento, nada lo hace. Y él, aunque con dificultad, estaba replanteándoselo. Cuando Sofía terminó el análisis de ese correo, se hizo un silencio breve pero intenso. Ella levantó la vista, miró a Laura primero y luego al juez, y dijo que, si seguíamos avanzando con ese ritmo, podrían tener una estrategia sólida antes de que la fiscalía diera su próximo paso. Laura respiró aliviada, pero el juez solo asintió.
como alguien que entiende el peso de lo que se está jugando. Yo creo que ese fue uno de los momentos en los que más se notó la transformación. El hombre que siempre había hablado más que todos, ahora apenas abría la boca, no por miedo, sino porque por primera vez aceptaba que no sabía más que alguien. Después de ese silencio, Sofía propuso organizar los documentos en grupos para agilizar las próximas revisiones. Cada uno comenzó a clasificar hojas, contratos y correos impresos, pero el juez parecía perdido entre tanto material. Aún así, no pidió ayuda ni trató de imponer su ritmo. Simplemente observaba cómo los demás trabajaban y trataba de imitar la manera ordenada con la que Sofía separaba cada carpeta. En un momento, ella notó que él estaba revisando documentos que ya habían sido descartados y, sin hacerlo quedar en ridículo, se acercó y le señaló suavemente cuáles eran los correctos. Él asintió sin protestar, algo impensable unas horas antes. Con el material ordenado, Sofía pidió que analizáramos una serie de transacciones financieras que habían sido reportadas como rutinarias, pero que en realidad escondían movimientos irregulares. Laura estaba visiblemente tensa, pero Sofía no permitía que el miedo tomara el control de la reunión. Ella explicaba cada paso con la precisión de alguien que ya había visto casos semejantes y sabía que la clave era no perder la objetividad. El juez escuchaba todo con el ceño fruncido, pero no con desprecio. Era concentración. Yo lo vi tomar notas, detenerse, volver a escribir, casi como si quisiera ponerse al día con todos los años en los que había confiado más en su autoridad que en su capacidad real de análisis. En un punto, Sofía descubrió una transferencia particularmente sospechosa que coincidía con un evento importante en la empresa. Laura llevó la mano al pecho claramente angustiada y miró al juez buscando algún tipo de reacción. Él la miró con una expresión que no había mostrado antes: vulnerabilidad. Era como si, por primera vez, entendiera que su esposa no había sido descuidada ni irresponsable, sino víctima de un juego que ella sola jamás habría podido enfrentar. Sofía aprovechó ese momento para explicar que ese tipo de transferencia podía ayudar a probar la manipulación interna y que, lejos de perjudicarla, podía convertirse en una pieza clave para su defensa. Cuando Sofía terminó esa explicación, el juez se quedó mirando la carpeta con una intensidad extraña, como si estuviera enfrentando algo que no podía poner en palabras. Laura se acercó un poco a él, no para pedir consuelo, sino como quien por fin siente que no está sola frente a un problema enorme. Sofía los observó con discreción y luego volvió a los documentos, dejando espacio para que procesaran esa realidad. Yo, desde mi lugar, entendí que ese fue un momento silencioso pero decisivo. El juez ya no estaba luchando contra Sofía ni contra las pruebas. Ahora estaba luchando contra su propia negación, y ese cambio era lo que finalmente permitiría que el caso avanzara en la dirección correcta. Después de ese momento, Sofía pidió que revisáramos un conjunto de correos enviados entre directivos que parecían, a primera vista, simples intercambios administrativos. Pero cuando comenzó a leerlos en voz alta, se notaba que había un tono extraño en algunas frases, como si intentaran dejar pistas ambiguas para culpar a Laura en caso de que algo saliera mal. El juez escuchaba con atención, pero también con incredulidad, como alguien que recién se entera de que su entorno profesional no era tan sólido como creía. Laura, en cambio, asentía lentamente, como quien finalmente ve confirmado algo que ya sospechaba, pero no se atrevía a decir. Sofía subrayaba ciertos puntos con calma, sin exageraciones, y eso hacía que cada palabra cayera todavía más pesada.
En un tramo de la lectura, Sofía encontró un correo particularmente revelador en el que un directivo insinuaba que alguien tenía que cargarse la culpa si las cosas no salían como esperaban. El juez frunció el ceño, claramente indignado, pero también confundido. Laura, en cambio, apretó los labios con fuerza. Ella había sentido esa presión durante meses, pero jamás imaginó que lo habían discutido así de abiertamente. Sofía pausó la lectura y explicó por qué ese correo era fundamental. Demostraba intención deliberada de buscar un chivo expiatorio. Cuando dijo eso, el juez se quedó rígido, como si comprendiera de golpe que su esposa había estado bajo una tormenta que él, con toda su arrogancia, nunca tomó en serio. Fue entonces cuando Sofía pidió que analizáramos la lista completa de personas que habían participado en esas conversaciones. El juez se inclinó hacia la mesa y pidió ver los nombres, pero Sofía lo detuvo con un gesto leve. No para humillarlo, sino para evitar que se apresurara. Ella explicó que primero necesitábamos cruzar datos, fechas y responsabilidades antes de sacar conclusiones emocionales. Yo vi cómo el juez respiró hondo, casi avergonzado de haber querido saltarse el proceso. Laura, en cambio, miraba a Sofía con un respeto profundo, casi agradecimiento. Era evidente que confiaba en ella de una forma que no confiaba en nadie más en esa sala. Con una precisión impresionante, Sofía empezó a organizar la información en una tabla proyectada en la pantalla. Cada nombre iba acompañado de correos, fechas y decisiones internas que habían afectado directamente a Laura. El juez seguía cada movimiento del cursor como si su vida dependiera de eso, y en cierto modo, dependía. Yo lo observaba, y era imposible no notar el contraste entre el hombre que había entrado gritando «Una mujer negra no me dará lecciones», y el hombre que ahora tomaba notas como un estudiante aplicado. Sofía, sin hacer ningún comentario sobre ese cambio, continuaba trabajando con la misma serenidad, dejando que los hechos hablaran por ella. Mientras Sofía explicaba la tabla, Laura se cubrió la boca por un momento, como si necesitara contener la emoción. Yo sabía que ella era fuerte, pero ese día estaba enfrentando la confirmación de que la habían traicionado de formas que nunca imaginó. El juez, al verla así, bajó la mirada, como si entendiera que parte de ese sufrimiento también tenía que ver con él, por no haberla escuchado, por haber minimizado sus inquietudes, por haber confiado más en su propio criterio que en la palabra de su esposa. Sofía, sin interrumpir el ritmo, solo le dijo a Laura que lo que estaban viendo no era su culpa y que ahora tenían suficientes elementos para armar una defensa sólida. Fue una frase sencilla, pero se sintió como un salvavidas. En ese momento, el juez levantó la mano tímidamente, algo que nunca pensé que vería. Preguntó si podían usar también testimonios de empleados cercanos para reforzar la defensa. La forma en que hizo la pregunta fue casi extraña. No había arrogancia, no había tono impositivo. Parecía un niño pidiendo permiso para hablar en clase. Sofía respondió sin sarcasmo, sin aprovechar la oportunidad para remarcar la ironía del momento. Le dijo que sí, que sería fundamental, pero que había que elegir bien a quién citar para evitar contradicciones. La paciencia de Sofía en ese instante fue tan evidente que yo vi cómo al juez se le aflojaron los hombros, como alguien que por primera vez se siente guiado en lugar de cuestionado. Con cada avance del análisis, Sofía iba construyendo una narrativa clara de lo que había ocurrido dentro de la empresa. No se limitaba a juntar documentos, conectaba razones, patrones, motivaciones. Laura seguía cada explicación con una mezcla de alivio y tristeza, porque aunque la estaban ayudando, era doloroso ver que tanta gente había jugado con ella. El juez, por su parte, estaba tan concentrado que parecía otra persona.
Ya no intentaba interrumpir, ni corregir, ni cuestionar. Anotaba todo, incluso cosas que no le correspondían, quizá porque necesitaba sentir que estaba aportando en algo. Yo creo que, en el fondo, él sabía que había fallado a su esposa mucho antes de que el fraude saliera a la luz. En un momento especialmente tenso, Sofía mostró una discrepancia financiera que dejaba claro quién estaba detrás de toda la manipulación. Cuando señaló ese nombre en la pantalla, Laura se quedó paralizada. El juez apretó la mesa con las manos, claramente impactado. Era alguien cercano a ambos, alguien en quien habían confiado por años. Sofía los miró con esa empatía controlada que solo tienen los profesionales que saben que su trabajo no es evitar el dolor, sino ayudar a atravesarlo. Ella explicó cómo esa persona había movido los hilos con precisión para asegurarse de que Laura fuese la única señalada. Y en ese instante, el juez dejó escapar un susurro que no esperaba oírle. Perdón. Ese perdón cayó en la sala como un peso enorme. No fue dirigido a Sofía, ni siquiera específicamente a Laura. Fue más bien un reconocimiento en voz baja de todo lo que había ignorado durante meses. Laura lo miró de reojo, sorprendida, pero no dijo nada. Y Sofía tampoco respondió. Simplemente continuó explicando el siguiente punto, como si entendiera que ese momento no era suyo, sino de ellos dos. Yo vi cómo el juez se quedaba con la mirada perdida unos segundos, como si procesara que su orgullo lo había llevado a abandonar a su esposa emocionalmente cuando más lo necesitaba. Ese instante de silencio fue uno de los más sinceros del día. Cuando retomamos la revisión, Sofía explicó que necesitábamos recopilar pruebas adicionales para reforzar la estrategia. Mientras hablaba, Laura abrió una carpeta que había llevado por si acaso. Dentro tenía notas personales, correos impresos y pequeños recordatorios que había guardado en secreto porque temía que el juez los desestimara como dramatismo. Sofía las revisó con atención y varias de ellas confirmaban detalles claves que ahora encajaban perfectamente en la línea cronológica. El juez observaba esos papeles con una mezcla de asombro y culpa. Era evidente que ella había intentado pedir ayuda mucho antes, pero él nunca quiso ver. Sofía comenzó entonces a organizar esas notas nuevas junto al resto del material. Laura la ayudaba, entregando documentos mientras respiraba más aliviada que antes. El juez intentó ofrecer algunas hojas también, pero Sofía se las devolvió suavemente, explicando que aún no era el momento de incorporarlas. Y él no discutió, solo asintió, aceptando la indicación sin sentirse humillado. Para mí, ese gesto fue uno de los más simbólicos. Un hombre que siempre buscó controlar todo, ahora aprendía a dar un paso atrás. No porque quisiera, sino porque entendía que había alguien mucho más capacitado para manejar la situación. En ese punto, Sofía habló sobre la importancia de definir una estrategia narrativa sólida antes de la audiencia. Explicó cómo cada detalle, cada palabra y cada documento tenía que estar perfectamente justificado para que la fiscalía no encontrara grietas. Laura escuchaba con atención y asentía, pero yo noté que el juez comenzó a respirar más rápido, como alguien que siente el peso real de las consecuencias. Sofía se dio cuenta, y sin mirarlo con juicio, le explicó que aún estaban a tiempo de recuperar el control del caso, si seguían todos los pasos con disciplina. Esa frase, dicha con tanta serenidad, pareció estabilizarlo un poco, como si le diera permiso para dejar de pelear y empezar a cooperar de verdad. Después de esa explicación, Sofía pidió que nos enfocáramos en los puntos donde la fiscalía podría atacar con más fuerza. Ella proyectó una lista y comenzó a detallar cada uno. El juez los miraba con una seriedad que antes no le había visto, como si finalmente aceptara que ese proceso no giraba alrededor de su reputación, sino del riesgo real que enfrentaba su esposa.
Laura se acomodó en la silla, respirando más hondo a medida que escuchaba, porque por primera vez sentía que había un camino para defenderse. Y Sofía, con esa claridad que la caracterizaba, iba desarmando los argumentos contrarios como quien limpia un cristal empañado, sin prisa, sin nerviosismo, pero sin dejar nada fuera. Mientras Sofía hablaba, el juez empezó a revisar una carpeta por su cuenta, algo que no le había visto hacer en toda la mañana sin intención de imponer su opinión. Esta vez lo hacía para entender, no para discutir. En una parte del documento encontró una contradicción que no había notado antes, y en lugar de corregir a alguien o exigir explicaciones, levantó discretamente la mano para preguntar si aquello tenía importancia. Sofía lo miró, evaluó el punto y le explicó con calma por qué ese detalle sí podía ayudar. Él asintió, sin intentar adornar la situación, y volvió a anotar. Fue extraño ver a un hombre tan acostumbrado a mandar actuar con tanta humildad, pero al mismo tiempo fue un alivio para todos. Laura, viendo esa interacción, pareció relajarse un poco. Era como si por fin sintiera que no estaba luchando sola, que su marido estaba entendiendo la magnitud del problema y que Sofía no era su enemiga, sino la persona que los estaba salvando. Hubo un momento en que Laura le agradeció a Sofía por su paciencia, y aunque Sofía solo respondió con un asentimiento leve, yo noté en su postura algo parecido a empatía contenida. No buscaba reconocimiento, solo quería que el trabajo estuviera bien hecho. Y esa diferencia entre hacer las cosas por ego y hacerlas por compromiso profesional era lo que más destacaba en ella. Con la reunión avanzando, Sofía pidió que todos preparáramos una lista de documentos que aún faltaban para completar la defensa. Laura tomó su cuaderno y empezó a escribir con rapidez, claramente aliviada por tener instrucciones concretas. El juez también escribió, aunque con más lentitud, como quien intenta no equivocarse. Yo observaba el ambiente y me daba cuenta de que algo profundo había cambiado. La tensión inicial había dado paso a un tipo de colaboración que horas antes parecía imposible. Sofía seguía liderando sin levantar la voz, con una autoridad que no venía de un cargo, sino de la competencia. Y ese tipo de autoridad es imposible de fingir. Cuando Sofía terminó de revisar la lista, pidió que Laura le entregara ciertos documentos personales que podrían reforzar la narrativa de su inocencia. Laura los sacó de una carpeta azul que había traído desde casa, y mientras Sofía los examinaba, el juez observaba con una atención que no parecía fingida. Yo vi cómo él frunció el ceño al ver el tipo de presión que su esposa había soportado sin contarle todo. En ese momento, su expresión no era de molestia, sino de arrepentimiento. Sofía, por su parte, fue explicando qué detalles de esos documentos podían ser útiles, y cada vez que encontraba algo relevante, lo marcaba de inmediato. Era evidente que sabía exactamente qué buscar. En medio de esa revisión, el juez preguntó si había alguna forma de demostrar que Laura jamás tuvo intención de participar en ningún fraude. Su voz no sonó desafiante ni defensiva, sino genuinamente preocupada. Sofía le respondió que sí, pero que eso dependía del orden preciso en el que presentaran las pruebas. Le explicó que la estrategia no era solo probar su inocencia, sino también mostrar el patrón de manipulación que habían usado contra ella. Mientras Sofía hablaba, yo vi que el juez asentía con una seriedad que dejaba claro que estaba dispuesto a seguir cada indicación. Era casi surreal verlo así, pero al mismo tiempo tenía sentido. Cuando la vida deja de ser teoría y pasa a ser riesgo real, el orgullo se encoge. Laura, que seguía sentada al lado de Sofía, respiraba un poco mejor cada vez que la escuchaba. Había algo en la forma en que Sofía explicaba las cosas que transmitía seguridad sin subestimar a nadie. En un punto, Laura apoyó brevemente la mano sobre la mesa,
como buscando estabilidad, y el juez la miró con una mezcla de culpa y ternura. No dijo nada, pero su expresión lo traicionó. Entendió que había estado demasiado ocupado protegiendo su prestigio para notar que quien realmente necesitaba protección era su esposa. Y Sofía, sin necesidad de involucrarse emocionalmente, estaba logrando que él viera eso por sí mismo. Cuando Sofía reunió toda la información en un archivo final, pidió que todos nos acercáramos para revisar la estructura general de la defensa. Yo observé cómo el juez se inclinaba hacia la pantalla con la misma postura con la que un estudiante se acerca a un profesor respetado. Sofía iba señalando cada punto clave, explicando por qué estaba allí y qué efecto tendría. Nadie la interrumpía, nadie cuestionaba nada. En ese momento, la diferencia de autoridad en la sala era tan evidente que casi se podía tocar. Y no era por fuerza ni por imposición, era por competencia, era por saber. Y el juez, con toda su historia de superioridad, lo entendía mejor que nadie. Cuando Sofía terminó de explicar la estructura general, pidió que revisáramos un documento específico que podía ser decisivo. Era un informe interno de la empresa que, según ella, había pasado desapercibido porque estaba oculto dentro de una carpeta con archivos irrelevantes. Laura se sorprendió al verlo, porque lo recordaba vagamente, pero nunca había entendido su importancia. El juez, por otro lado, parecía cada vez más consciente de que él mismo jamás habría detectado algo así. Sofía lo analizó frase por frase, conectando cada parte con lo que ya habíamos descubierto. Yo observaba al juez y era evidente que estaba impresionado, aunque intentara disimularlo. En un punto del análisis, Sofía explicó que ese informe podía demostrar que Laura había sido excluida deliberadamente de decisiones claves. Eso cambió por completo la atmósfera. Laura llevó una mano al pecho, como si necesitara asegurarse de que podía respirar. El juez la miró con una mezcla de sorpresa y dolor, quizás entendiendo por primera vez lo sola que ella había estado en medio de todo. Sofía, sin elevar el tono, señalaba cada evidencia con la precisión de quien sabe exactamente dónde está el punto débil del oponente. Y el juez la miraba de una forma nueva, casi con respeto inevitable, como si por fin pudiera ver más allá de sus prejuicios. Cuando Sofía terminó con ese documento, decidió que era buen momento para proyectar un esquema visual del caso. Preparó un diagrama con flechas, fechas y conexiones que representaban de forma clara la cadena de decisiones dentro de la empresa. Todos nos acercamos un poco más para verlo. El juez, que usualmente se habría colocado al frente para dominar la explicación, permaneció atrás, escuchando y absorbiendo cada palabra. Laura se veía más tranquila, como si por fin entendiera todo el panorama sin sentirse culpable. Y yo, desde un costado, podía notar que Sofía mantenía el control absoluto sin necesidad de imponerse. Era admirable. Mientras revisábamos ese diagrama, el juez señaló un punto en la pantalla y preguntó si esa parte podía usarse para reforzar la defensa. Su pregunta no fue arrogante, fue sincera y cautelosa. Sofía lo miró unos segundos antes de responder, como evaluando si él realmente quería entender o si solo buscaba protagonismo. Pero al ver su expresión, le explicó que sí, que ese punto era útil, pero que debían sustentar otros elementos antes de presentarlo. Él asintió sin discutir. Ese pequeño intercambio, aunque simple, fue clave. Mostraba que el juez había renunciado al papel de autoridad máxima y lo había reemplazado por uno mucho más raro en él, el de aprendiz. Y era evidente que ese cambio estaba siendo guiado, casi sin querer, por la calma de Sofía. Después de revisar el diagrama, Sofía pidió que volviéramos a la mesa para organizar el material final que sería presentado ante la fiscalía. Laura se sentó enseguida, lista para colaborar, pero el juez tardó un poco más.
Parecía procesar todavía todo lo que había aprendido en las últimas horas. Cuando finalmente se acercó, lo hizo con una postura muy distinta a la del inicio. Sin prisa, sin arrogancia, totalmente atento. Sofía comenzó a clasificar las carpetas según su importancia y cada vez que pedía algo, Laura respondía al momento. El juez también intentaba ser útil, pero se movía con cierta prudencia, como si no quisiera estorbar el ritmo que Sofía imponía de manera tan natural. En un momento, Sofía le pidió a Laura que revisara unas notas personales que podrían fortalecer la narrativa de la defensa. Laura comenzó a leerlas en voz baja, y a medida que avanzaba, sus ojos se humedecían. Yo pude notar que eran apuntes que ella había hecho en días en los que se sentía perdida, intentando entender por qué todo se desmoronaba sin explicación aparente. El juez la miraba de reojo, visiblemente afectado por no haber estado ahí en esos momentos. Sofía se acercó y sin necesidad de palabras de consuelo le señaló cuáles de esas notas podían ser útiles y cuáles no. Ese gesto tan sencillo le devolvió a Laura un poco de seguridad. Fue ahí cuando el juez se inclinó hacia Sofía y preguntó qué podía hacer él para ayudar de verdad. No, con tono de autoridad, ni intentando recuperar control, sino con una sinceridad inesperada. Sofía tomó un segundo para analizar la situación y luego le dijo con absoluta franqueza que lo mejor que podía hacer era dejar de entorpecer el proceso con impulsos y prejuicios. Él se quedó quieto, asimilando esas palabras. No se ofendió, no discutió, simplemente aceptó. Yo pensé que ese sería un golpe duro para él, pero en vez de reaccionar mal, respiró hondo y dijo que lo entendía. Y en ese momento, supe que el juez Armando Vargas estaba cambiando de verdad. Con la sala un poco más calmada, Sofía pidió que todos escribiéramos un resumen breve de los puntos clave del caso para asegurarnos de que todos estuviéramos alineados. Laura abrió su cuaderno con rapidez, mientras que el juez lo hacía con más cuidado, como alguien que intenta no cometer errores. Sofía revisaba nuestras notas sin apuro, dando pequeñas indicaciones aquí y allá. Y mientras lo hacía, yo me di cuenta de algo. En pocas horas, Sofía había logrado lo que nadie en años había conseguido. No solo había tomado control total de un caso complicado, sino que había logrado que un hombre acostumbrado a dominarlo todo aprendiera a escuchar, a corregirse y a reconocer el valor de una mujer a la que él había tratado con desprecio apenas al llegar. Cuando terminamos los resúmenes, Sofía pidió que hiciéramos una última revisión conjunta antes de cerrar la reunión. Ella se mantuvo de pie, apoyando las manos sobre la mesa, guiando cada paso con una claridad que hacía imposible perderse. Laura seguía su ritmo con atención absoluta, mientras el juez intentaba mantenerse a la altura, aunque era evidente que estaba agotado emocionalmente. Aún así, no se desconectó. Tomaba notas, revisaba documentos y cada tanto levantaba la vista para asegurarse de no estar cayendo en los mismos errores de antes. Lo más impresionante era que Sofía nunca lo trató con condescendencia, solo con profesionalismo. Y él respondía a eso con un respeto que jamás le había visto mostrar hacia una mujer en entornos profesionales. Sofía decidió entonces que era hora de revisar la secuencia exacta en la que presentarían las pruebas. Laura se acercó un poco más, casi al borde de la mesa, queriendo entender con precisión cada paso. El juez también se inclinó, pero esta vez no para controlar, sino para aprender. Sofía dibujó un esquema rápido que mostraba qué evidencia debía ir primero, cuál debía sostenerse con testigos y cuáles debían reservarse para el final. Nadie interrumpió, nadie cuestionó. Ella hablaba y los demás simplemente escuchaban. Fue uno de esos momentos en los que entiendes que la autoridad verdadera no necesita gritar, ni humillar, ni imponer.
Solo necesita competencia. Cuando el esquema estuvo completo, Sofía le pidió a Laura que respirara hondo y que revisara la línea narrativa como si fuera una historia que debía sostenerse sin fisuras. Laura lo hizo, mirando de arriba abajo el papel, y por primera vez en todo el día sonrió un poco. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero real. El juez la observó de perfil y yo pude ver en su expresión algo que no esperaba. Orgullo. No orgullo hacia sí mismo, sino hacia ella. Y también un reconocimiento silencioso de que había estado ausente emocionalmente por demasiado tiempo. Sofía dejó que ese momento se diera sin interrumpir, como si supiera que lo necesitaban. Finalmente, Sofía anunció que ya tenían un plan sólido para enfrentar lo que venía. Laura respiró con alivio, pero el juez se quedó sentado unos segundos más, como si le costara volver al mundo real después de tantas revelaciones. Sofía guardó sus documentos con una calma natural, mientras nosotros hacíamos lo mismo. Antes de levantarse, el juez dijo algo que no esperaba escucharle. Agradeció. No fue un agradecimiento exagerado ni dramático. Fue simple, sincero y dirigido a Sofía. Ella solo le respondió con un asentimiento leve, sin buscar reconocimiento, pero ese gesto fue suficiente para dejar claro que, al menos por ese día, Armando Vargas había aprendido algo que no se enseña en los tribunales. Con la reunión prácticamente finalizada, Sofía pidió que todos revisáramos nuestras agendas para coordinar las próximas etapas del caso. Laura anotaba los compromisos sin perder detalle, mientras el juez miraba su calendario con una seriedad nueva, como si por fin entendiera que ya no podía delegar su vida en su título ni en su reputación. Yo observé cómo él asentía cada vez que Sofía mencionaba un plazo, aceptando sin resistencia algo que antes habría discutido solo por costumbre. Fue ahí cuando noté el cambio más evidente. El juez ya no intentaba protagonizar nada. Simplemente seguía el ritmo marcado por la mujer a la que horas antes había despreciado. Sofía entonces pidió que Laura firmara unos documentos preliminares para iniciar el camino formal de la defensa. Laura tomó el bolígrafo con las manos temblorosas, pero Sofía la tranquilizó explicándole cada cláusula con paciencia. El juez miraba la escena en silencio, con los hombros ligeramente inclinados hacia adelante, como alguien que se reconoce culpable de haber dejado sola a su esposa durante tanto tiempo. Cuando Laura terminó de firmar, Sofía revisó todo con la misma precisión que mantuvo desde el inicio. Y aunque no lo dijo en voz alta, se notaba que Laura confiaba en ella al 100%, incluso más que en el propio sistema que su marido tanto defendía. Tras archivar los documentos, Sofía se quedó unos segundos de pie, mirando todo el material que habían organizado en la mesa. Era evidente que estaba evaluando el trabajo del día, pero también, de alguna manera, midiendo el espacio emocional que cada uno había recorrido. El juez la observó desde su silla, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras correctas. Finalmente, logró articular un «gracias por todo lo que hizo hoy», esta vez sin tensión, sin orgullo disfrazado. Sofía solo respondió con un «es mi trabajo», pero su tono tenía una serenidad que dejaba claro que no guardaba rencor alguno. Ese equilibrio suyo, firme sin ser cruel, profesional sin ser fría, era lo que había movido todo en la dirección correcta. Cuando todos empezaron a levantarse, Laura tomó sus cosas con un suspiro largo, como quien deja caer parte de un peso enorme. El juez se acercó a ella con cierta timidez, algo casi inimaginable unas horas antes. No la tocó ni intentó abrazarla, simplemente se paró a su lado. Y aunque no dijo nada más, ese gesto habló por él. Sofía fue la última en cerrar su laptop y dirigirse a la puerta. Antes de salir, se volteó y dijo que el siguiente encuentro sería decisivo.
Laura asintió con confianza, mientras el juez, por primera vez en mucho tiempo, se quedó mirando a alguien con respeto sincero. Fue un cierre silencioso, pero cargado de una verdad difícil. Ese día no solo habían avanzado en un caso, habían desmontado un prejuicio que él había cargado durante toda la vida. Cuando todos salimos de la sala, el ambiente se sentía completamente distinto al que había cuando el juez irrumpió gritando en la mañana. Laura caminaba un poco más erguida, como si por fin pudiera confiar en que no estaba sola frente al desastre. El juez, en cambio, parecía más pequeño, no en dignidad, sino en soberbia. Caminaba detrás de Sofía unos pasos, observándola con una mezcla de respeto y vergüenza silenciosa. Yo nunca lo había visto mirar a alguien así. Parecía estar entendiendo, quizá por primera vez, que el conocimiento y la autoridad no tenían nada que ver con la raza, ni con el género, ni con el título que uno carga, sino con la capacidad real de sostener a otros cuando el mundo se les cae encima. En el pasillo, Laura se detuvo un segundo para ajustar unos papeles, y el juez se quedó a su lado sin saber muy bien qué decir. Ella no lo apartó, pero tampoco lo buscó. Era un espacio extraño entre ellos, cargado de cosas que él jamás había querido ver. Sofía pasó caminando tranquila, revisando su celular y ya pensando en los próximos pasos del caso. Cuando llegó a la puerta del ascensor, el juez la llamó por su nombre, no gritando, sino con una voz contenida. Le agradeció nuevamente, esta vez mirando directamente a sus ojos, algo que horas antes no habría hecho jamás. Sofía solo asintió, sin dramatismos, y le dijo que lo importante era proteger a Laura, no a su orgullo. Él bajó la mirada, aceptando la lección sin defenderse. En el ascensor, los tres permanecieron en silencio por unos segundos. El juez, apoyado en la pared metálica, parecía enfrentarse a una versión de sí mismo de la que no estaba orgulloso. Laura respiraba hondo, como si ese pequeño espacio cerrado le permitiera soltar algo que había estado cargando durante meses. Sofía, serena, revisaba su agenda. Cuando las puertas se abrieron, fue ella quien salió primero. Y ahí ocurrió algo que nunca pensé ver. El juez Vargas, el hombre que había entrado arrogante, despectivo y absolutamente seguro de su superioridad, se hizo a un lado para dejarla pasar. No lo hizo por cortesía vacía, lo hizo porque sabía que ella era la razón por la que todavía tenían una oportunidad. Al llegar a la calle, Laura se apoyó un momento en una columna del edificio, respirando aire fresco como si lo necesitara para volver a sentirse en pie. El juez se acercó lentamente, sin presionarla, y se quedó a su lado en silencio. Sofía caminó unos pasos más, se volteó y les recordó que el siguiente encuentro sería crucial. Laura le agradeció, de nuevo esta vez con más calma. El juez también lo hizo, pero con una voz quebrada, y Sofía, antes de irse, solo dijo: «Nos vemos pronto, hay trabajo por hacer». Fue un momento simple, sin lágrimas ni discursos, pero cargado de una verdad enorme. Ese día no solo se salvó un caso jurídico, se derrumbó un prejuicio profundo, y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabíamos que Armando Vargas jamás volvería a mirar del mismo modo a una mujer negra. Si esta historia te conmovió, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales de vida.